Hola chicos, espero que se encuentren bien. Voy a dejarles aquí un material acerca de la guerra cristera. Hagan lo que les pido en la plataforma de Schoology, háganlo a la brevedad para que no se les vaya a juntar el trabajo y nos vemos pronto. Espero que nos veamos muy pronto. Pongan atención al material. Nos vemos. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la Guerra Cristera. Vamos a comenzar. La Guerra Cristera es un conflicto armado que ocurrió aquí en el país y que se desarrolló durante los años de 1926 a 1929 durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, a quien ustedes ya ubican, ya que él es el representante del Maximato y que también recibía el seudónimo de Jefe Máximo. Bueno, Plutarco Elías Calles, igual que muchos gobernantes de la revolución, tenía la característica de ser un presidente laico. Esto quiere decir que trataba de hacer lo posible para que la Iglesia Católica no influyera en las decisiones políticas del país. De este modo vamos a observar entonces que la guerra cristera es un conflicto de carácter religioso, el cual se da para evitar la intolerancia, en este caso por parte del gobierno, hacia las prácticas religiosas. Aunque también es importante que recordemos que por parte de la Iglesia Católica también se ha tenido intolerancia hacia otras prácticas. Vamos a recordar el caso de la Constitución de Apatzingán o de 1814, donde en su primer capítulo nos dicen que la religión católica, apostólica y romana es la única que se debe profesar en el Estado. Aquí en este primer artículo, pues lo que observamos es que el país se declara católico y es la única religión que se acepta. Así que bueno, hay intolerancia frente a otras prácticas religiosas. Esta misma intolerancia también le tocó vivirla entonces al pueblo católico de México. De la misma forma, en la Constitución de 1824 tenemos en su artículo tercero que la religión, dice de manera textual, que la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Estamos otra vez frente a una intolerancia de carácter religioso. En esta misma Constitución, en su artículo 15, dice que la calidad de ciudadano se pierde por crimen de herejía, apostasía y lesa nación. Es decir que las primeras constituciones que vemos de nuestro país son intolerantes frente al ejercicio de alguna religión que no sea la católica. La guerra cristera justamente tiene este contraste. Por eso es un evento interesante de nuestro país, porque muestra cómo las personas que practicaban la religión católica, en este caso, fueron perseguidas. Como dijimos, fue Plutarco Elías Calles quien, digamos, promovió este evento. Plutarco Elías Calles estaba influido de manera importante por el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el único conocimiento auténtico es el que emana del ejercicio científico, de tal forma que otra clase de conocimiento se va a tachar de falsa, entre ellos la forma del conocimiento religioso. En México el positivismo fue traído por el filósofo Gabino Barreda en tiempos de la Revolución Mexicana. Ahora, esta guerra ocurre entre el gobierno mexicano, apoyado por supuesto por su ejército, y la Iglesia Católica y sus feligreses, que estaba compuesto pues por creyentes, por sacerdotes, aunque inicialmente la Iglesia no tomó medidas agresivas. Sin embargo, la presión que el gobierno ejerció fue importante.
Esta presión se llevó a cabo a través de un decreto que fue conocido como la Ley de Tolerancia de Cultos, o mejor conocida como Ley Calles, que se llamaba así justamente por el presidente Plutarco Elías Calles. Esta ley tenía la finalidad de controlar y delimitar el culto religioso en el país. Así que las prácticas religiosas estaban limitadas al interior de los templos católicos, y cualquier cosa que ocurriera fuera de estos iba a ser vista con malos ojos por parte del gobierno, y por lo tanto iba a ser oprimida. En respuesta de esto, la Iglesia Católica va a formar, o más bien en el país se va a formar una organización que se llama la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Fue una organización pacífica en sus inicios, pero después organizó el movimiento armado en contra de la Ley Calles. A su vez, el presidente Plutarco Elías Calles creó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que es una institución que estaba destinada a separarse del Vaticano y que fuera completamente de México. Incluso tenía oficinas, tenía todo el aparato burocrático para que pudiera funcionar sin la necesidad del Vaticano, lo cual era intención de Plutarco Elías Calles para reducir la influencia de la Iglesia aquí en el país. Bueno, en 1927 van a surgir grupos religiosos radicales con rasgos revolucionarios muy marcados, que se encargaban del acopio de armas, por ejemplo, reclutaban soldados y se oponían al llamado Grupo Sonora. El Grupo Sonora estaba integrado por los expresidentes Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, y por el presidente en turno Plutarco Elías Calles, de quien ya sabemos tenía una fuerte influencia sobre la política del país. Tenemos entonces levantamientos en muchos estados del país, levantamientos de campesinos que son campesinos soldados. Aquí vamos a tener presencia, por ejemplo, del estado de Guanajuato, de Jalisco, de Querétaro, entre muchos otros. Se cuentan cerca de 12 o 13 estados que participaron en este movimiento. La lucha fue muy violenta. En la participación de sacerdotes provocaba sus propias ejecuciones, como podemos ver en esta fotografía. Y pues bueno, la violencia que se desató fue tal que, según el historiador Luis González y González, las pérdidas humanas ascendieron a 250,000 personas que perdieron la vida durante este conflicto en todos los estados que participaron. Finalmente, la guerra va a encontrar su fin con el ascenso a la presidencia de Emilio Portes Gil, que es uno de los presidentes del Maximato. Después de negociaciones muy largas con el Vaticano, con intermediarios estadounidenses, se va a llegar a algunos acuerdos que incluían, por ejemplo, la amnistía general de todos los que se habían rebelado contra el gobierno. Amnistía es que perdonan los crímenes. Devolver los edificios a las iglesias, los edificios que les habían quitado, que generaban dinero, que recibían personas, que daban educación, etcétera. Se llega a estos acuerdos y con ellos se va a dar por terminada la guerra cristera, ya con el gobierno, como dijimos, de Emilio Portes Gil. Bueno, esta guerra nos enseña que la intolerancia puede provocar conflictos muy graves. Tenemos el caso en esta ocasión de muchas personas que perdieron la vida, y que entonces la tolerancia es un ejercicio que nos corresponde a todos. Si nosotros volteamos a ver nuestra historia, vamos a terminar aprendiendo de ella y seguramente nos vamos a volver personas más tolerantes, más preparadas, y vamos a tratar de evitar repetir esos errores que cometieron nuestros antepasados para el mejoramiento de nuestra sociedad y de nuestro contexto.
Bueno, niños, eso es todo. Sigan las instrucciones que les dejo en el sitio de Schoology para que puedan desarrollar su actividad. Espero que se encuentren muy bien y ojalá y nos veamos muy pronto. Gracias por su atención.